Buenas tardes, iglesia, Dios te bendiga. Es un privilegio, es un gozo poder adorar juntos al Señor en esta tarde. Así que te voy a invitar que ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar o donde sea que estás recibiendo este video, esta señal, tú puedas preparar tu corazón y disponerte para que juntos exaltemos a aquel que es digno de suprema alabanza. Señor, te alabamos y levantamos tu nombre en alto. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Señor, esta tarde venimos a adorarte, venimos a levantar tu nombre con nuestras alabanzas y a declarar que tú eres el Dios de nuestras vidas. Oh, exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Te exaltamos, exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Su nombre hay que adorar. Exáltale. Aleluya. Sí, Señor, exaltamos tu bendito nombre por siempre. Tu nombre que es poder y refugio para nuestra vida. Tú que eres la fuerza de nuestra existencia. Recibe la alabanza, Dios poderoso. Aleluya. No hay nadie como tú. Oh, Cristo, eres digno. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aleluya.
viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Sí, Señor, nuestra fe está puesta en ti, Dios de los cielos y de la tierra. ¿A quién tenemos en los cielos, Señor, sino a ti? Y fuera de ti no hay nada que podamos desear en esta tierra, Señor, en esta vida. Tú eres nuestra delicia, tú eres nuestra herencia, tú eres nuestro refugio, Señor, en el tiempo de la angustia y en el tiempo de dolor. Eres tú, Señor, quien trae consuelo, quien trae fortaleza, quien trae paz. Solo en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, para todos aquellos que te buscan, que te aman, que te sirven, que te adoran, Señor. Y hoy queremos en este lugar llenar tu trono con nuestra adoración, Señor. Con este perfume que es solo para ti, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia.
Bendiciones, amados, ¿cómo están? Esta tarde que el Señor nos permite estar en su hogar, compartiendo y celebrando este domingo 18, nuestro 41 aniversario. Estamos comenzando esta semana, va a haber una celebración muy especial y damos gracias a Dios por todos estos años que el Señor nos ha permitido estar en esta iglesia que amamos mucho y bueno, hay muchas sorpresas, así que no vamos a adelantar, pero quisiera bendecir a todos los que nos están sintonizando a través de esta red del internet. Queremos bendecir a nuestros hermanos en los diferentes países y especialmente a la familia Peniel acá en Honduras y nuestra familia también. Amén. Así que continuamos este domingo con el tema del corazón del rey en la parte 3. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que juntos aprendamos acerca de lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor, por esta semana que tú nos has guardado y nos has, Señor, librado de todo mal. Has llenado, Señor, nuestra mesa de manjares, de alimentos. Gracias, Señor, por la provisión. No solamente el pan de físico, Señor, sino también la palabra que nos fortalece, nos anima. Gracias, Señor, por los milagros que tú has hecho. Gracias por las sanidades, las respuestas, Señor, a muchas oraciones de tus hijos. Gracias, Señor, porque hay testimonios de todo lo que haces tú, Señor, en medio de nuestras vidas y a través de ellas. Señor, gracias. También, Señor, por nuestros hermanos que han sido sanados, Señor, de toda peste, toda plaga, de toda enfermedad. Gracias, Señor, por los que tú has ganado también, Señor, has dado salvación. Gracias te damos por ellos. Bendíceles, fortalécelos. Este domingo, Señor, disponemos el corazón a tu palabra. Queremos ser entendidos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación. Y que, Padre, nos guardes del ojo del maligno. Que el enemigo no pueda vernos, él no pueda robar, Señor, la palabra que tú depositas en nuestro corazón. Vuélvenos invisibles, inaudibles, inaccesibles y llénanos en esta hora, Señor, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero tocar solamente las funciones de los sacerdotes, que son 7, pero vamos a nombrarlas para continuar hoy con el punto donde nos quedamos el domingo pasado. Las funciones del sacerdote dice que, número 1, el sacerdote debe de andar ungido y consagrado todos los días de su vida. Número 2, el sacerdote es el encargado de cargar la presencia de Dios. Amén. Acuérdense que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Número 3, el sacerdote es el encargado de sacar y limpiar toda la inmundicia dentro de la casa de Dios o del templo de Dios. Amén. Él es el encargado de mantener limpia la casa de Dios. Número 4, el sacerdote está a cargo de cuidar de la palabra de Dios. Acuérdese que el arca contenía los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley estaban dentro del arca. Y eso simbolizaba la palabra de Dios. Pero también acuérdese que en el tiempo de Samuel, los sacerdotes también eran los que cuidaban los pergaminos, la palabra de Dios. Amén. Y número 5, el sacerdote es un mensajero de Dios. Amén. Él es el que de sus labios dice que contienen la sabiduría para guiar al pueblo. Entonces, hoy continuamos con el punto número 6. El sacerdote es quien está autorizado para enseñar la ley de Dios. Y el sacerdote tiene una gran responsabilidad de enseñar esa ley al pueblo. Y ahora vamos a ver las consecuencias de no hacerlo. Entonces vamos a ir a Oseas capítulo 4, verso 6, donde dice: mi pueblo
fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note que Dios culpa la mayor parte a los sacerdotes por no enseñar su ley, por no enseñar su verdad. Y la responsabilidad de todo un pueblo recae en los hombros del sacerdote. Él tiene que enseñar a ese pueblo la ley de Dios. Entonces miremos nosotros en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 12 al 14. Búsquenlo en su Biblia y leámoslo juntos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni sus sacrificios, ni con ofrendas. Mire qué dura esta palabra, una sentencia realmente de juicio contra Elí y su familia, sus hijos. Blasfemaron, dice el nombre de Dios. Allá en Levítico nosotros leemos que dice que ellos, todo aquel que blasfemare el nombre del Señor será apedreado, así morirá. Entonces vemos nosotros que aquí hay una palabra, un cumplimiento, y el sacerdote Elí fue juzgado por Dios. Miremos ese juicio, ¿cuándo fue que se cumplió? En el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 13, leamos aquí, y dice: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando, junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. En este versículo realmente hay una triste noticia. El pueblo de Israel salió a la batalla contra los filisteos, y los filisteos hicieron huir a Israel. Y vemos nosotros en esta historia de que Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, llevan el arca al frente de batalla. Y la noticia es de que Israel ha sido destruido. El enemigo ha derrotado a Israel, y no solamente han dado muerte a los dos hijos de Elí, sino que también el arca de Dios ha sido tomada. Miremos esto en primer libro de Samuel 4:17, dice así: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Qué triste la noticia, pero Israel realmente estaba sin Dios en ese momento. Dios estaba enojado por la situación de su sacerdocio. Elí no había sido un buen padre ni un buen sacerdote, y ahora sus hijos habían llevado el arca como una especie de amuleto, como amuleto de la buena suerte. Ellos pensaban que llevando el arca al frente de batalla, los filisteos iban a huir, pero es todo lo contrario. El arca fue tomada, y tanto Ofni como Fines fueron ellos dados de muerte, dice acá. Ahora bien, llevar el arca era como una superstición para ellos. Siempre el arca había estado en el Antiguo Testamento, dice allá cuando Josué peleó contra Amalek.
ahí estuvo el arca también. Pero la cuestión aquí está en que ellos pensaban que una vez más Dios iba a salir en su defensa, y vemos que Dios no intervino en esta guerra. Y muchas personas toman la Biblia como un amuleto. Lo abren en el Salmo 91 y ahí lo dejan en su casa, en una repisa, en una cómoda, en una mesa. Y hay personas que hasta le prenden una velita o ponen un vaso con agua. Y realmente eso es usarla como un amuleto. No funciona así. La Biblia hay que leerla, hay que meditarla, hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica para que Dios esté con nosotros. Y hay que darle un sentido a la palabra de Dios. Miremos lo que dice el primer libro de Samuel 4:18. Dice ahí: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Mire, Elí sabía los terribles pecados que sus hijos habían cometido. Elí tenía la culpa. Como sacerdote, él fracasó como padre y también como sacerdote, al no haberles inculcado a sus hijos el temor de Dios desde pequeño. Y en sus 40 años, él se descuidó. Elí descuidó realmente el poder instruir primero a los de su casa con la palabra de Dios. Y es un triste final para este sacerdote, para sus hijos, para su familia, porque aún la nuera de Elí murió al dar a luz. Y realmente esto, hermano, nos debe de hacer meditar a nosotros, de reflexionar que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y no debemos de tomar nosotros a la ligera el mandamiento del Señor. Dios ya dejó un orden. ¿Cómo es que Él quiere que nosotros conduzcamos nuestra vida? Mi pueblo, dice el versículo, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y porque desechaste el sacerdocio, yo también, dice el Señor, te voy a desechar. Menospreciaste mi palabra, entonces yo también voy a olvidarme de tus hijos. Y saben, muchas personas hoy en día también están menospreciando la palabra de Dios. Piensan que la palabra de Dios, la Biblia, solo debe de estar en los templos, en las iglesias, y que solamente los domingos es que se tiene que leer. No, amado, este es un manual de vida. Son principios que nosotros debemos de aplicar todos los días. La historia en el Antiguo Testamento muestra claramente que Israel también tenía la palabra de Dios a su disposición, pero no accesaron a ella. ¿Sabe que ellos la ignoraron? Y tenemos que entender nosotros que la falta del conocimiento de la palabra de Dios en una nación es tener un destino de incertidumbre, es llevar a esa nación al fracaso. Y realmente esto es algo que va gradualmente. En los últimos años ha crecido realmente la decadencia de nuestros países, de nuestras naciones, al sacar realmente el libro de Dios del corazón de la gente. En Estados Unidos le preguntaron a la hija de Billy Graham qué había pasado con Dios cuando destruyeron las Torres Gemelas allá en Nueva York. Y realmente la pregunta era directa: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero la hija de Billy Graham contestó que realmente no podían reclamarle a Dios cuando a Dios lo habían sacado de las escuelas, habían sacado a Dios de sus corazones. Entonces, la palabra de Dios, amados, siempre se va a cumplir. Y nosotros vemos que los sacerdotes modernos han abandonado su responsabilidad de enseñar a sus congregaciones sobre el pecado y las consecuencias de este. Realmente hoy en día la gente
es más ignorante de la Biblia. Hoy en día nosotros podemos decirlo, muchos miembros de las congregaciones no se saben pero ni un versículo de la Biblia. No leen, no saben los nombres ni siquiera de los libros de la Biblia. Mucho menos van a conocer las historias en total de esos grandes personajes. Yo le pregunto a algunos realmente quién es Hophni y Phineas, y algunos me salen con Phineas y Ferb de estos cómics, porque no saben realmente las historias de la Biblia. Ahora, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 al 3, búsquelo ahí en su Biblia. Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe, y sin ley. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La Biblia está disponible prácticamente en todas partes, pero está siendo ignorada. Y la gente le echa la culpa a los sacerdotes. Y tienen razón. De repente, nosotros los ministros de Dios, los líderes, hemos dejado realmente de hacer lo que Dios nos mandó a hacer por andar metidos en otras cosas. Pero ¿sabe qué? Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los sacerdotes, a los curas, a los pastores, a los apóstoles, a todos aquellos que tenemos una responsabilidad delante de una congregación. Pero ¿sabe qué también? Las personas también desechan el conocimiento. Las personas también deberían de estar estudiando la Biblia con gran entusiasmo en estos días de pandemia. Preguntémonos, ¿cuántos se han reunido con sus hijos para meditar en la palabra de Dios? Quizás usted tenga la excusa de decir: no, pero es que el templo ha estado cerrado, pastor. No, pero es que la iglesia donde yo voy no hemos tenido reuniones. Sí, pero eso no es excusa, porque tú tienes una Biblia en tu casa. Tú tienes la palabra de Dios. Y algunos de ustedes, creo yo, que podrían hablar hasta de testimonios que se van a encontrar dinero ahí, o van a encontrar los anteojos ahí en la Biblia, porque hace tiempos ahí guardaron, como que la Biblia fuera alcancía, o como que fuera el estuche de tus anteojos. No, amados, tenemos que reflexionar en esto también nosotros. Muchos días sin Dios y sin sacerdote y sin ley nos hablan de un período muy oscuro, donde realmente en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, tenemos una gran oportunidad nosotros de meditar en este libro sagrado, de que nosotros como sacerdotes dentro de nuestra familia, de nuestro hogar, también nosotros estemos escudriñando las Escrituras y enseñándoles a nuestros hijos. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir que estaban sin el Dios verdadero? Esto, amado, lo comparo a como dice en Efesios capítulo 2, verso 12, que dice que estaban sin Dios en el mundo. Y esta es una perfecta descripción de las multitudes que hoy en día viven sin Dios. Están en una completa oscuridad. El mundo está en tinieblas, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Pero están sin el Dios verdadero, porque muchos realmente tienen su propio Dios. Amén. Muchos tienen realmente el Dios dinero, el Dios placer, el Dios de la ambición. Mucha gente hoy en día está sin el verdadero Dios. Ahora, cuando dice aquí también que mucho tiempo sin sacerdote, es porque el sacerdote es la persona que instruye, que tiene la obligación de enseñar al pueblo la verdad de Dios. Y la mayoría de la gente, es cierto, no van a la iglesia, no oyen la exposición de estas escrituras, pero tampoco leen la Biblia. Y el resultado es que hay una lamentable ignorancia de las cosas de Dios, y la persona corriente no sabe nada de la salvación.
de la misericordia, del amor, de la santidad. Estaban sin ley. Eso quiere decir que tanto los sacerdotes, que eran los guardianes de la ley, si ellos no estaban instruyendo, guiando, enseñándole al pueblo, realmente ellos tenían en el corazón tinieblas, porque la exposición de la palabra de Dios trae luz. La ley de Dios es perfecta, nos alumbra el camino, es lámpara a nuestros pies. Pero miremos lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 26 y 28 al 28. Dice así, segundo libro de Reyes 17, 26, leamos, dice, dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y dice, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Esta historia me llamó mucho la atención, de que los leones en esta tierra empezaron a aparecer, y los leones empezaron a matar a la gente, y la gente que no conocía a Dios realmente empiezan a buscar la razón, cuál es la causa por lo que leones atacan a las personas. Y sabe, aún la gente que no sirve a Dios sabían cuál era la causa. Dice, no, es que allá en Israel, en esa tierra, esa gente tiene un Dios, y ese Dios ha mandado leones ahí, porque la gente que tú has metido ahí, le dice. O sea, el rey de Asiria había llevado gente de otras naciones, y esta gente hacía sus rituales, y eso ofendía a Dios. Entonces, la solución que ellos encuentran es que llamen un sacerdote que les vaya a enseñar la Biblia, que les vaya a enseñar las Escrituras, que les enseñe la ley de Dios, para que ellos no pequen contra Dios. Y así fue. Dice que el sacerdote llegó y les enseñó cómo debían de tener el temor a Dios. Y sabes, los leones eran juicios de parte de Dios por el irrespeto a su ley. Hoy podríamos aplicar que los leones actuales pueden ser las maras, puede ser la violencia en el hogar, la violencia en las calles, pueden ser la corrupción, tanto en el gobierno como en la sociedad, el narcotráfico, etcétera. Porque todos estos son juicios por ignorar la ley de Dios. Y nosotros nos quejamos de cómo estamos viviendo en nuestro país. Posiblemente tú te has identificado con la gente de tu nación también, y has escuchado tus compatriotas decir que mal la están pasando. Pero la consecuencia es haber dejado la ley de Dios. Por eso le decía en la oportunidad pasada que la decadencia de una nación realmente no se deben a los líderes políticos, se deben a los líderes espirituales, porque la ley de Dios tenemos que enseñársela a todo mundo. No tuviéramos gobernantes corruptos, gente, hermano, en el gobierno, si no fuéramos corruptos nosotros. Si nosotros desde nuestra niñez aprendiéramos a aplicar los principios de la palabra de Dios, a decir la verdad, a no tomar lo que no es nuestro, a que nosotros cumplamos la ley de Dios, viviríamos quieta y reposadamente. Ahora bien, ¿puede cambiar esta situación? ¿Puede cambiar la situación de tu nación? Claro que sí. Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Y es precisamente por qué estamos enseñando sobre el corazón del rey, el corazón del sacerdote
y la próxima semana comenzamos con el corazón del pastor. Porque tenemos que llegar a un perfeccionamiento para que Dios se pueda manifestar realmente en nuestra vida y a través de ella. Volvamos al primer libro de Samuel, porque quiero que miremos cómo debe de ser el corazón del sacerdote moderno entonces. ¿Cómo es que debe de estar nuestro corazón delante de Dios? Pero para poder nosotros hacer los cambios, tenemos que ir a la palabra y conocer qué fue lo que les funcionó a ellos. ¿Qué fue lo que Dios vio en ellos que le agradó también para que vinieran las bendiciones de parte de Dios? Y vamos a ir a Samuel, nuestro referente. Que Samuel, acuérdese que fue un sacerdote fiel que en medio de una sociedad corrupta, él fue y actuó diferente. Sí, Samuel desde niño fue escogido, pero fue consagrado también por su madre. Y esa historia nosotros la vemos en el primer capítulo de Samuel, en el versículo 27 y 28 del primer libro. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 1, 27 y 28. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y dice, y adoró ahí a Jehová. ¿Sabe que Ana realmente dedicó su hijo a Dios? Era una mujer estéril. Pero Ana le pidió a Dios con todo el corazón. Dice aquí que él, el Señor, yo te pido que me des un hijo. Y este hijo es el que tú me diste. Le dice, yo, Señor, lo dedico. ¿Sabe que el punto no es traer hijos al mundo por traerlos? Realmente debemos de desearlos y amarlos, pero también dedicarlos al Señor por el resto de sus vidas. Yo me alegro cuando los padres traen a sus niños a la iglesia y vienen a presentarlos. Algunos lastimosamente solo el día de la presentación los veo. Como piensan que eso es como un ritual así de buena suerte, que ya le presentaste a los niños y ya se los dejaste ahí. No. Tienes que trabajar en el corazón de tus hijos. No los mandes a la iglesia, acompáñalos. No los mandes a leer la Biblia, léela con ellos. Tienes que instruirlos. Tienes que amamantarlos de la palabra de Dios. Y cuando ellos ya estén listos, entonces así como hizo Ana, que lo destetó y lo llevó al templo, él necesitaba un alimento más sólido. La Biblia dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes que Ana, desde que estaba en el vientre, Samuel, yo me la imagino cantándole, declarando sobre su vientre, sobre esa criatura, la palabra de Dios? Allá en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 6 creo que está, que dice, y estas palabras que yo te doy hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en el campo cuando te levantes. Y esas palabras, hermanos, tienen que estar en nuestro corazón. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no lees ni meditas, ¿de qué le vas a hablar a tu hijo? ¿De qué le vas a enseñar a los tuyos? Por eso es que Elcana, yo me la imagino a esta mujer instruyendo a su pequeño niño, declarándole desde que está en el vientre, profetizándole, hijo, tú vas a ser un sacerdote de Dios. Tú vas a ser un niño santo para el Señor. Tú vas a ser un joven con un corazón puro. Hijo, tú vas a ser diferente. Sí, se habla que ahí en la iglesia, se habla que ahí en el tabernáculo hay corrupción. Pero tu hijo vas a ser diferente. Tú vas a ser un siervo de Dios. Tú vas a marcar la diferencia. Sí, eso es, hermanos,
profetizarle a nuestros hijos en el temor de Dios, enseñarles la palabra de Dios. Hijo, tú vas a llegar un día a ser un ministro, a ser un diputado, a gobernar esta nación, pero tú no vas a ser un corrupto. Aunque vas a estar en una sociedad corrupta, tú vas a hacer la diferencia. Tú vas a trabajar en esa empresa y tú vas a ser un hombre íntegro, honesto, con el temor de Dios. Y sabe, esto le funcionó a Ana. Que nosotros aprendamos del testimonio de esta mujer y que también le enseñemos a nuestros hijos a andar en el temor de Dios, corregirlos. Hijo, deje de ver esas cosas. Hijo, deje de andar en esas vueltas ahí. Tarde o temprano vendrá la consecuencia de tus decisiones de hoy. A Elí le fue mal con sus hijos, le fue mal en su sacerdocio, pero aprendamos de Samuel. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 11, y me interesa la segunda parte, pero leamos. Primer libro de Samuel 2, 11 dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Ministraba a Jehová, dice, delante del sacerdote Elí. Desde niño, Samuel era diferente por los principios y los valores que su madre le había inculcado. Ahora, mire el capítulo 2, en el versículo 21, ahí mismo en el primer libro de Samuel 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vemos nosotros cómo Dios recompensó a esta mujer. Todo lo que siembras en Dios, Dios te lo va a multiplicar. Y aunque esta mujer, cuando le hizo la promesa a Dios, no tenía hijos, no sabía si iba a volver a tener a otro niño después de Samuel. Pero Dios, hermano, la bendijo. Ella sembró un hijo para Dios. Nosotros estamos levantando una descendencia para Dios. Nosotros queremos que nuestra nación cambie, pero también nosotros tenemos que empezar a cambiar para que nuestros hijos vean el modelo, vean el ejemplo, y también nuestros hijos sean buenos ciudadanos el día de mañana. Que no sean mentirosos, que no sean ladrones, que no sean hermanos corruptos, sino que todos los días anden en el temor de Dios. Amén. Ahora, miremos nosotros en el capítulo 2, en el verso 26, en el primer libro de Samuel siempre, y dice así: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿quién? De los hombres. Imagínense, Dios, hermano, estaba haciendo que este niño creciera en conocimiento, en gracia. Era acepto delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y me gusta el último versículo que quiero compartir de Samuel. Dice, primer libro de Samuel 3:19 dice: ¿y Samuel qué? Creció. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Me gusta esto, porque Dios estaba presente en la vida de Samuel todos los días. Samuel tomó, hermano, en serio la palabra de Dios. No la tomó a la ligera. Es que no es de andar la Biblia debajo del brazo. Es que no es, hermano, de estarla exhibiendo con el mejor forro o la Biblia más cara. Qué bueno que puede comprársela, qué bueno que puede cuidarla, pero léala, por favor, léala, porque realmente no se trata de quién danza ahorita más fuerte en la iglesia. Si en la casa le pegas a tu mujer o a tu esposo, le irrespetas, y a tus hijos los maltratas. No se trata de tener la Biblia abierta en un salmo. Se trata de leerla y obedecerla. Samuel buscó a Dios con todo su corazón, todos los días. Desde que era un niño, él ministraba a Dios todos los días. Mientras los hijos de Elí estaban durmiendo con las mujeres, haciendo trueques, en tratos de corrupción, él estaba sirviendo a Dios. Y sabes,
Todo lo que se siembra se cosecha. No hay ninguna labor que no sea recompensada por Dios. Todo lo que hagas para Dios, Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a bendecir. El trabajo que hoy estás haciendo con tus niños, el sacrificio que haces, de dedicar ese tiempo, de invertir la palabra de Dios en sus corazones, va a tener resultados exitosos. El día de mañana, tus hijos van a ocupar las mejores posiciones. Tus hijos van a ser bendecidos y prosperados, porque Dios va a estar con ellos todos los días de su vida. Samuel buscó a Dios y fue creciendo, pero nunca dejó, dice, la palabra de Dios que cayera a tierra. Él se comprometió, todos los días amó esa palabra, la aplicó a su vida. Todos los días él honró la palabra de Dios hasta el final. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 12, creo que es, en el segundo capítulo, puedes ver a Samuel hablando de sus últimos días, de su vejez, y él le confronta al pueblo y le dice: ustedes, si tienen algo contra mí, díganmelo. Porque había sido un hombre íntegro toda su vida y nadie podía señalarlo. Ahora bien, Dios continuó manifestándose a Samuel todos los días de su vida. Todos los días le revelaba su palabra para que Samuel se la pudiera enseñar a su pueblo. Ahora, quiero honrar también a otro sacerdote del Antiguo Testamento que se llama Esdras, el sacerdote Esdras. Y vamos a ver la historia en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1 y 3. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y note esto, y si quiere subraye, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire, me llama la atención que dice que este sacerdote Esdras estuvo desde el alba hasta el mediodía leyendo la palabra de Dios. Y toda la gente estuvo atenta, ¿no? No estaba cabeceando como muchas veces usted venía a la iglesia o va a su iglesia y el pastor empieza a leer la Biblia y usted empieza a cabecear. Y solo es una hora. 7, 8 horas estuvieron ahí. Esta gente frente a la puerta de las aguas. Y las aguas es el simbolismo de la palabra de Dios, que somos lavados por medio de las aguas, de la palabra de Dios, la que nos limpia. Entonces tiene un significado que ellos estaban ahí en esa plaza. Estas personas estaban atentos, escuchando la ley de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 8, ahí en Nehemías capítulo 8, verso 8, dice así, y leamos el 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. ¿Sabe por qué lloraba este pueblo? Porque toda la gente que se había reunido en esa plaza acababan de venir del exilio. Eran personas que habían estado como esclavos en otras naciones. Eran personas que habían pasado por muchas tribulaciones, enfermedades. Gente, hermanos, que habían sufrido crisis de hambre, de luto, de esclavitud, de dolor, de humillaciones. Y ahora escuchaban atentamente, lloraban, le ponían sentido, porque entendían dónde habían fallado.
Ellos lloraban por todo lo que tuvieron que pasar. Y ahora al recordar, ellos decían, si tan solo hubiéramos atendido la palabra de Dios, no hubiéramos vivido toda esta situación. Si tan solo le hubiéramos puesto sentido al mensaje de Dios, nosotros no hubiéramos sufrido, no hubiéramos perdido a nuestra familia. Ahora le dice algo esta porción de la palabra al ver nuestra realidad. Pero, ¿quién era Esdras? Y vamos a ir al libro de Esdras, en el capítulo 7, verso 6, y leamos ahí en la pantalla, donde dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Miren, el Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esdras era un sacerdote, era un escriba. Los escribas eran aquellos que copiaban la ley de Dios. Cuando un pergamino ya se desgastaba, ellos comenzaban a escribir los nuevos. Pero Esdras era una persona diligente, dice, en la ley de Jehová. Quiere decir que él se esmeraba por escudriñar las escrituras. Y esto hizo que la mano de Dios estuviera sobre Esdras, que la bendición de Dios fuera sobre Esdras. Cuando Esdras fue donde el rey y le pidió todo, dice, todo lo que Esdras le pidió, el rey se lo concedió, porque la mano de Dios estaba con él. ¿Le gustaría a usted que la mano de Dios estuviera sobre su vida? ¿Le gustaría que las bendiciones de Dios estuvieran sobre su vida, que lo persiguieran? Bueno, vamos a aprender de Esdras. Vamos al versículo 10 del capítulo 7 de Esdras y miremos lo que dice. Porque Esdras, dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. 4 cosas, y quiero que ahí en la pantalla usted las mire. 4 cosas que hizo Esdras. Una, dice, preparó su corazón, inquirió, cumplió y enseñó. 4 cosas que me gustan de Esdras. Como él dice que preparó su corazón, quiere decir que Esdras dispuso su corazón para la palabra de Dios. Es como cuando nosotros leemos allá en Daniel 1:8 que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Tanto Samuel, en una sociedad corrupta, propuso en su corazón buscar a Dios, meditar en su palabra y obedecerla. Tanto me recuerda la historia de Josías también. Allá en el segundo libro de Crónicas 34, usted puede leer la historia de este niño. Vamos a ver la historia en el corazón del pastor más adelante. Pero me llama la atención que Josías era un niño de 8 años. Y él, a pesar de que su papá había sido corrupto, a pesar de que su abuelo Manasés también había sido corrupto, y a pesar que por 57 años no hubo ley en la nación de Israel, este niño Josías propuso en su corazón buscar a Dios. Entonces, vemos en Esdras que él está preparando, él se preparó. ¿Para qué? Para que su corazón fuera limpio. Ese es el corazón de un sacerdote que se prepara para la venida del Señor. Es aquel sacerdote que ha empezado a perfeccionar, a sacar toda amargura, toda inmundicia, toda perversidad, toda suciedad de su corazón. Porque ese es el corazón que a Dios le agrada, aquel corazón limpio. Dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Ahora, dice que inquirió. Quiere decir que indagó, investigó, examinó la palabra, la escudriñó, la devoró, en otras palabras. También dice que la cumplió. Quiere decir que él aplicó lo que él leía, lo ponía en práctica.
Él obedeció la palabra de Dios. Pero no solamente se quedó en esas 3 cosas, sino que fue a una cuadratura, podríamos decir, porque él también la enseñó al pueblo. Le enseñó al pueblo, lo educó, lo instruyó, le expuso la ley de Dios. Y sabe, usted podría estar argumentando que los sacerdotes modernos, llámese curas, llámese pastores, obispos, apóstoles, usted puede decir, estos ya tienen sus días contados. Tienen su última oportunidad para empezar a enseñar la ley de Dios. Y es verdad, no hay justificación para nadie, ni en nuestros días. Porque muchos líderes religiosos como que nos desviamos y no fuimos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, sino que estamos metidos en muchas cosas. Hay que volver a las sendas antiguas. Pero usted que puede estar criticando y señalando y maldiciendo a esos líderes, usted como líder de familia también tiene una gran responsabilidad ante Dios. Sí, porque también usted tiene la Biblia y el solo tenerla lo hace responsable ante Dios. Así que no la ignore, no la tenga de adorno ni de amuleto. Léala, escudriñela, medítela, aplíquela y enséñesela a su generación. Josué 1:8 dice, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero decirte, vienen días para los que preparen su corazón para vivir en lo sobrenatural. Vienen días donde la gloria de Dios va a llenar tu corazón. Y Dios va a usar ese templo, Dios va a usar ese tabernáculo para manifestar su gloria al mundo. Así que prepárese, preparémonos. Inquiramos en la palabra, apliquémosla y enseñémosela. Hay que instruir a nuestros hijos. Posiblemente usted me va a decir, pastor, pero es que ya mis hijos ya están grandes. Pero sabes que todavía les puedes enseñar, todavía puedes corregirlos. Es que al que cree todo le es posible. Y Dios, hermano, puede hacer la obra en tus hijos si andan descarriados. Así que hay que trabajar. Y vamos entonces al punto número 7 para cerrar esta enseñanza del sacerdote, para conocer entonces la función número 7 es el sacerdote, es quien está autorizado para declarar bendición. Mira, qué cosa más tremenda. Los que muchas veces maldicen, a los que muchas veces critican, y son los que bendicen. Pero como desconocemos eso, fácilmente hablamos y blasfemamos. Pero ahora tu bendición está en aquellos que Dios ha puesto como tus padres, como tus pastores, como tus sacerdotes, para que te enseñen, te instruyan en el temor de Dios. Así que no maldigas a los que te bendicen. Amén. Vamos a Números capítulo 6, verso 22 al 27, conocida como la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la oración con la que Dios le dice a sus sacerdotes, bendigan a mi pueblo. Y quiero que lo hagan de esta manera. Quiero que las palabras de ustedes, como ustedes ya han escudriñado mi palabra y la palabra está en sus corazones, ahora sáquenla y exprésenla con palabras para que se vuelva rema. Amén. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 27. Dice así, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie,
bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue que oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Note, los sacerdotes estaban de frente al pueblo, y en estos días dice que bendijeron al pueblo, declararon las palabras de Dios sobre el pueblo, y dice que esas palabras fueron escuchadas en el cielo, fueron oídas y llegó hasta la habitación de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Bendijo al pueblo. Ahora bien, versículo segunda de Crónicas 31 del 9 y 10, segundo libro de Crónicas 31, 9 y 10 dice: y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿Sabes? Cuando los sacerdotes oraron en el tiempo de Ezequías por el pueblo, y la oración de ellos fue oída en el cielo, dice la palabra que Dios bendijo tanto al pueblo, y ellos comenzaron a sembrar, ellos comenzaron a dar, trajeron las ofrendas, trajeron las primicias, porque Dios había bendecido abundantemente al pueblo. Sabes que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y por esa razón, creo yo que no hay cosa más bonita en este día que cerrar esta enseñanza bendiciendo tu vida. Como sacerdote de esta iglesia que estamos celebrando 41 años, me siento privilegiado. No me puedo quejar de esta congregación. Ha sido una generación, una gente hermosa. Y hablo de niños. Cuando hablo de generaciones, hablo de niños, hablo de ancianos, hablo de mujeres, de hombres que han dado en esta obra. Nosotros hemos sido pastores por 19 años y realmente hemos visto la mano de Dios. En tiempos de crisis es cuando Dios más nos ha bendecido. En tiempos de escasez es cuando Dios más ha provisto. Tenemos 6 iglesias hijas, un campo blanco, y bueno, y damos cobertura a otras. Pero sabes, lo más lindo es que Dios ha estado con nosotros. La bendición de Dios ha sido evidente en nuestra vida. Que si hemos fallado, claro, muchas veces hemos fallado. Que si hemos pecado, pues imagínense, por la misericordia y por la gracia de Dios, seguimos acá. Pero cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos cometido faltas, hemos venido con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Porque no podemos ir a otro lado. Porque solo Dios tiene palabras de vida. Solo Él tiene el amor que cubre la multitud de faltas. Y solamente Dios puede borrar tus pecados y tus rebeliones también. Él es el único que ha podido restaurar familias en esta congregación. Él es el único que ha puesto a los matrimonios en sintonía, en armonía. Él es el único que ha corregido a nuestros hijos, y ahora esos niños pequeños que llegaron aquí son los ministros de alabanza, son los directores de ministerios, son pastores en grupos, y otros están como pastores de otras iglesias. Podemos darle gracias a Dios por sus misericordias, por su amor y su bondad. Déjame orar por ti y bendecirte, como dice la palabra del Señor en Números 6:22. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias por tu fidelidad en estos 41 años. Señor, sentimos cómo tu presencia, Señor, ha llenado nuestros corazones y nos ha guardado, Señor. Queremos tener el corazón, Señor, del sacerdote conforme a tu corazón. Un corazón, Señor, que se dispone para conocerte cada día más. Andar, Señor, ungido delante de ti. Queremos, Señor,
Y Padre, inquirir en tu palabra. Queremos guardarla y obedecerla, cumplirla, pero también enseñarla, Señor. Por tanto, Señor, te pido que bendigas a la familia Peniel, las diferentes iglesias, los diferentes pastores y líderes, a todo el equipo, Señor, de servidores, todos los ministerios, Señor, que han hecho grande tu nombre a través de este ministerio, Señor. Te damos gracias por cada milagro, por cada sanidad, por cada salvación, por cada restauración. Señor, gracias, porque tu mano ha estado con nosotros. Tu mano nos sostiene. Y hoy bendigo, Señor, a tu pueblo con esta oración que tú nos has dejado en tu palabra, que dice: amada familia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te llene con su exquisita presencia. Que tus proyectos, tus planes, tus estudios sean prosperados. Que el Señor te guarde en tu entrada, en tu salida, y que sus ángeles te acompañen donde quiera que vayas. Así que bendigo con salud, bendigo con prosperidad, con abundancia de paz y de verdad. Que seas prosperado. Así que, amada familia, que el Señor te bendiga. Amado hermano, pastor, amigo, es el tiempo de buscar al Señor. La paz de Dios, un abrazo. Nos vemos el próximo domingo con el tema El corazón del pastor. Amén. Feliz tarde.